Desde hace varias semanas hemos estado desarrollando el tema de la relación que existe entre nuestros sentidos físicos y nuestra adoración a Dios. Hemos aprendido mucho. La Biblia nos ha abierto los ojos, nos ha enseñado tesoros preciosos, lecciones maravillosas que hemos podido obtener con la ayuda del Espíritu Santo. Aprendimos cómo nuestra vista, nuestro sentido del tacto, nuestro sentido del gusto, el sentido del aroma, cómo todos ellos intervienen en un proceso de relación con Dios y de nuestra adoración a Él. Te invito a que si te has perdido alguno de los audios, alguna de esas meditaciones, la busques y la escuches. Estoy segura que edificará tu vida como edificó la mía. Hoy vamos a meditar en el quinto sentido, el escucha. Preparémonos, nuestro corazón, nuestro espíritu, para aprender lo que Dios nos tiene que decir. Bien, el sentido del oído, del oír, es un don maravilloso. Lo que escuchamos carga nuestra mente de información y son esas informaciones las que marcan nuestra conducta. Debemos estar conscientes del poderoso efecto que las palabras ejercen sobre nuestras acciones. Lo que escuchas hoy podría definir tu conducta mañana. La pregunta inicial sería, ¿qué estamos escuchando? Durante todo un día, ¿qué tipo de información estamos recibiendo? No es de sorprender que la violencia vaya en aumento, que los vicios vayan en aumento, porque todo lo que escuchamos nos lleva a eso. Los noticieros, la música, las producciones cinematográficas, la violencia se ha convertido en un tema frecuente de conversación. Y de esa forma continuamos produciendo más y más violencia. ¿Qué estamos escuchando? ¿Será que nos estamos exponiendo a palabras de desánimo, de desaliento, inconformidad, quejas? Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen, dice Lucas capítulo 11, verso 28. Dichosos aquellos que escuchan la palabra de Dios. En un mundo cargado de voces que llenan nuestras mentes de desconsuelo, fatalidad, bienaventurados somos cuando nuestros oídos escuchan la palabra de Dios. Lleno de gracia y verdad. Esa palabra que nos consuela, nos confronta, nos anima, nos llena de esperanza y también nos desafía. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene poder. Medita brevemente en todo lo que la palabra de Dios puede hacer en tu vida, en tu alma, en tu mente, en tu espíritu. Ella expone nuestros pecados, nos pone frente a ellos y nos insta a corregirlos. La palabra de Dios habla a nuestro espíritu para convencerlo del camino errado. Pero hay algo que la palabra no puede hacer por ti ni puede hacer por mí. La palabra de Dios no puede obligarnos a cambiar ni a tomar decisiones. Cuando escuchamos la palabra de Dios, se requiere de nosotros la acción, la decisión de ponerla en práctica y obedecerla. No hacerlo es desobediencia, es aborrecer y desechar la voz de Dios. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica, dice Santiago capítulo 1, verso 22. Muy probablemente, si se nos hace difícil obedecer la palabra de Dios, es porque no la estamos escuchando lo suficiente. Es porque hay otras voces, otras palabras, otras enseñanzas que compiten y que llaman nuestra atención más que la palabra de Dios.
Porque exponernos constantemente a la palabra de Dios produce un efecto de acción en nuestra mente, condiciona nuestro espíritu, transforma nuestra conducta. Tu conducta hoy, mi conducta hoy, revela lo que hemos estado escuchando durante mucho tiempo. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca, dice Mateo 7:24. La pregunta inicial fue, ¿qué estamos escuchando? Mi deseo es que permitamos que la palabra de Dios sea lo que reine en nuestra vida y lo que escuchemos continuamente. Pero tan importante es lo que estamos escuchando como a quién estamos escuchando. ¿A quién estamos escuchando? A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban, dice Hechos 16:25. Imagina esta escena. Te ves encerrado en una cárcel, te encuentras afligido, no sabes cuándo vas a ver la libertad. Extrañas a tu familia, tu alma está agobiada, escuchas las quejas de los otros reclusos, sus gritos, su llanto, el escenario es caótico, desesperante, pero a lo lejos se escuchan voces diferentes, escuchas cantos, aplausos, celebración. Así que poco a poco te vas incorporando y te vas acercando y notas que son reclusos iguales que tú. Y escuchas sus cánticos de alabanza y te contagia el ritmo. Comienzas a sonreír y comienzas a llenarte de paz. La vida es parecida a esa cárcel. Vivimos en constantes aflicciones y turbulencias. Es por esto que debemos acercarnos a esas voces que nos llenan de paz. Busquemos escuchar personas que serenen nuestro espíritu y alejémonos de quienes traen palabras de derrota, de chismes, de contiendas. ¿A quién estamos escuchando? ¿Quién es tu consejero? Esa persona que te aconseja, ama y obedece a Dios. La persona que escuches debe acercarte a Dios. Debe ser un motor de esperanza en tu vida. Debe ser alguien que te inspire a seguir caminando bajo el temor de Dios. No escuchemos ninguna voz que excluya a Dios en su mensaje. Y eso es muy típico ahora mismo con los psicólogos, con los consejeros, con los coaches. Debemos ser radicales. Terminemos de comprender que sin Dios nada somos. Sin Él es imposible lograr nuestros objetivos. Nunca tendremos paz sin Dios. Nunca alcanzaremos el éxito sin Dios. Y jamás tendremos felicidad sin Dios. Vayamos a las noticias y confirmémoslo. Países muy seguros, grandes potencias mundiales, viven sin paz. Personas que han obtenido premios, famas, logros mundanales, viven en la depresión. La venta de fármacos para dormir y calmar la tristeza aumenta cada día, hasta que el mundo deje de escuchar las voces de aquellos que lo alejan de Dios. Seguiremos nadando y muriendo en la orilla. Solo Dios es el antídoto, solo Dios nos salva, solo Dios puede transformar nuestras vidas y llenarlas de gozo abundante. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, dice Juan 15:5. Así que no escuchemos a esas personas que nos apartan de Dios. Nuestros oídos deben estar atentos para escuchar a esos que nos ofrecen confianza, fortaleza en los momentos más difíciles. Pero también es importante preguntarnos, ¿qué escuchan los demás de nosotros? ¿Eres tú de los que con sus palabras y consejos brindan esperanza y fe? ¿Mencionas tú constantemente a Dios cuando te toca dar consejos? Dios busca hombres y mujeres que, así como Pablo y Silas en la cárcel, canten y alaben en los momentos más duros y desafiantes. Nunca sabremos qué vida estaremos impactando. Quizás hay un recluso igual que tú y que yo, escuchándonos cantar, escuchándonos aplaudir, escuchándonos alabar, y podamos llenarlo de paz. Pero jamás podremos dar si no tenemos.
Debemos llenarnos de Dios, saturarnos de su palabra. Y cuando nuestras vidas hayan sido impactadas por la palabra de Dios, estaremos listos para bendecir a otros. Pablo y Silas estaban en la cárcel, estaban en la misma condición física que los demás reclusos. Ellos también estaban presos, atados con fuertes y gruesas cadenas, pero espiritualmente su condición era muy diferente. Eso es lo que ofrece Dios. Otra perspectiva de la vida, una transformación interior que cambiará para bendición tu vida y la de quienes te rodean. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. La palabra de Dios es el alimento del alma. Hay una voz urgente que escuchar. En este mundo de ruidos escandalosos, Dios nos llama a su paz. Escuchemos con diligencia y pasión la voz de Dios a través de la Biblia. Solo al escuchar a Dios obtendremos las armas necesarias para vivir en este mundo y guardar nuestro espíritu. Acércate a esas personas que te conectan con Dios. Alimenta tu alma mediante su palabra. La Biblia es una lámpara a nuestros pies. Si la usamos fielmente, no nos dejará tropezar. Espíritu Santo, lluvia cayendo está. Espíritu Santo. Hasta aquí nuestro estudio de hoy. Te pido que si te edificó, si sentiste que fue de bendición, lo compartas con otros. La tierra será llena del conocimiento de tu gloria, Dios. Estuvimos hablando acerca del sentido de la escucha y de cómo esa capacidad maravillosa que Dios nos dio puede ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual y nuestra adoración al Señor. En resumen, estuvimos escuchando 3 puntos importantes. Primero, lo que escuchamos define nuestra conducta. 2, Dios desea que nos llenemos de su palabra. 3, Dios también desea que seamos canal de bendición a otros y que los demás escuchen de nosotros las palabras que los animarán, los fortalecerán y los acercarán a Dios. Acércame y no me alejaré. Hasta aquí nuestro episodio de lo que Dios me mandó a decir. Muchas gracias por tu compañía. Para mí un privilegio que estés aquí conmigo. Que Dios te bendiga. Y seguimos en la próxima semana con otro mensaje de lo que Dios me mandó a decir. Que el Señor te bendiga.